El objetivo nunca fue hacer una investigación periodística. Eso quedó claro desde que publicaron los reportajes, cubiertos en el noticiero como sucesos de última hora e inflados por los mercenarios de la mesa de la mañana. Eso pareció obvio cuando el presidente, su candidato y la bodega oficial convirtieron la denuncia trucha en munición. Y eso fue demostrado, finalmente, cuando ellos mismos nos dejaron ver la manera como cocinaron la historia. En decisión definitiva de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a RTBC, ahora de nuevo Inravisión, y a la revista Raya que rectifiquen las falsedades que difundieron sobre La Silla Vacía y Juanita León. No es cierto que el medio de comunicación hiciera parte de un proyecto millonario para manipular a la opinión pública. No es cierto que los contenidos periodísticos y pedagógicos que produjeron tuvieran el propósito de favorecer una candidatura presidencial. Y no es cierto que las explicaciones dadas por la directora fueran contradictorias. Eran las mismas desde el principio. La máquina de propaganda oficial nos aplastó la noche del domingo 19 de abril. Una semana después nos dio otra pasada con el rodillo. Como he explicado antes, me incluyo en este baile porque, por cuenta de mis propias opiniones, RTBC y Raya decidieron meterme en su chapuza. Además de eso, asesoro legalmente a La Silla Vacía. La defensa judicial se convirtió a la par en trabajo y causa. Durante años he intentado entender las dinámicas de la desinformación en línea, la naturaleza de los ataques coordinados y los contornos de las teorías de la conspiración. Esta vez, la mesa estaba servida para mí. Vi las 2 entregas de Señal Investigativa 4 o 5 veces, a ritmo acelerado y lento, enfocado en el video o solo en el audio. Me repetí fragmentos que después se me aparecieron en sueños. Hice por obligación lo que jamás habría hecho como consumidor casual de esa información. Pocas personas habrán visto alguno de los videos completos. Nadie se lo repitió y la mayoría no le prestó demasiada atención. Es ahí donde vive la magia de la mentira en tiempos de redes sociales. Sin contexto ni tiempo, en dosis dispersas o retazos, cualquier denuncia parece seria si tiene suficiente maquillaje. La música ceremoniosa y la iluminación, el tono grave del periodista, el ritmo frenético de imágenes y documentos. Al final no sabemos bien qué vimos, pero concluimos que se trata de algo grave. La estrategia retórica que empleó Señal Investigativa consistió en fijar una hipótesis especulativa como hecho para después vincularla con cualquier cosa y desprender de allí un compendio de irregularidades. Es decir, sin sustento suficiente, definió de entrada el proyecto Júpiter como una iniciativa coordinada, remunerada e irregular, destinada a constreñir a los trabajadores de grandes empresas y manipular a la opinión pública con fines electorales. Después, conectó sucesos, declaraciones o documentos con ese proyecto que había caracterizado. El silogismo se reducía a un encadenamiento mínimo. Júpiter manipula, X aparece mencionado en Júpiter, luego X hace parte de la manipulación. La base del dichoso proyecto Júpiter fueron unas charlas que el ex canciller Jaime Bermúdez dio en encuentros y talleres con empresarios. La espina dorsal de la supuesta conspiración la planteó desde el arranque el director de revista Raya y presentador de Señal Investigativa, Edinson Bolaños. Bermúdez afirma en reuniones privadas que el objetivo de su plan es generar miedo, indignación e incertidumbre entre los colombianos, para lo cual habría recaudado hasta marzo pasado más de 7.000 millones de pesos. Había una etiqueta pegajosa, villano y plan macabro. Bermúdez, sin embargo, nunca formuló esa frase verbalmente como propósito del proyecto, ni se podía concluir de las imágenes presentadas. Las palabras provenían del rótulo de una diapositiva. Emociones principales, miedo, indignación e incertidumbre, al parecer de una campaña de comunicación externa que él lideraba. Esa misma diapositiva describía un estado de ánimo diametralmente opuesto, esperanza, optimismo y movilización, que el programa ignoró porque no le servía. El montaje no cubre la realidad, sino que la fabrica a la medida. A partir de ahí, la investigación fue escogiendo palabras y falseando detalles que servían para alimentar el escándalo. Por ejemplo, mientras la periodista narraba en off que el objetivo de Bermúdez era instalar una narrativa confrontacional frente al gobierno, la propia diapositiva en pantalla decía evidenciar, una palabra distinta que cambiaba todo el sentido del enunciado. En otra parte, Bermúdez menciona a La Silla Vacía como una opción digital, en referencia al curso sobre democracia que ofrece el medio, pero el programa lo subtituló como Agencia Digital. Después de eso lo reiteró como una gota de agua que cae hasta abrir una tronera. Agencia Digital, Agencia Digital, Agencia Digital. La Silla Vacía era el brazo mediático para hacer el mercadeo político del proyecto. No está claro cuál era en últimas el plan de Bermúdez, pero ciertamente RTBC y Raya no presentaban sustento alguno para afirmar que estaba orquestando una iniciativa con el fin de manipular la elección y favorecer a Paloma Valencia. Mucho menos había evidencia para decir que La Silla Vacía era cómplice en ese esfuerzo. La relación entre Bermúdez y el medio había sido explicada a Señal Investigativa durante la fase de reportería.
En 2025, el ex canciller había conectado a La Silla Vacía con ProBogotá, organización con la que el medio firmó 2 contratos, uno para producir la serie audiovisual Cómo llegamos aquí, 8 videos sobre las principales crisis del país, con la aclaración expresa de quién era el financiador, y una venta de licencias del curso ABC de la democracia, un producto pedagógico sobre el funcionamiento del sistema democrático disponible para cualquier persona que desee comprarlo. La diferencia entre las cifras del supuesto complot y los contratos de La Silla Vacía ilustra la mala fe del reportaje. Mientras Señal Investigativa aseguraba que el proyecto Júpiter había recogido más de 7.000 millones de pesos, los ingresos del medio por la relación con ProBogotá no llegaban a 170 millones, algo así como el 2% de ese monto. Pero en el imaginario de cualquier televidente o detective de Twitter, La Silla Vacía no solo participaba de un operativo para manipular la elección, sino que también se estaba enriqueciendo. Según el Tribunal Superior, existieron varios hechos que para la sala fueron tergiversados y a partir de allí los reportajes o publicaciones mostraron a La Silla Vacía como una aliada del proyecto denominado Júpiter, de manera que la difusión final no se acompasa con los resultados de la verificación realizada y objetivamente contrastada. La defensa de RTBC y Raya quiso enmarcar las imputaciones como fruto del análisis subjetivo del periodista, pero el tribunal cerró esa puerta. No constituye una opinión periodística ni una interpretación, sino que corresponde a información que fue transmitida por el medio de comunicación, ya que se presentó a la audiencia como un hallazgo fáctico. Dentro del proceso, RTBC y Raya aportaron la grabación de las 2 llamadas que Edison Bolaños le hizo a Jaime Bermúdez y a Juanita León el día anterior a la emisión del reportaje. Se trata de material de interés público, dado a conocer por el propio periodista y que hoy no está sujeto a ninguna reserva. La primera llamada ocurrió entre las 4:41 p.m. y las 4:45 p.m. del sábado 18 de abril. En casi 15 minutos, Bolaños solo le preguntó a Bermúdez una vez por La Silla Vacía, justo al comienzo de la conversación y sin explicar qué era lo que estaba investigando sobre el medio. Jaime Bermúdez. ¿Aló? Edison Bolaños. Muy buenas tardes. ¿Sí? ¿El doctor Jaime Bermúdez, por favor? Sí, con él. Doctor Jaime Bermúdez, ¿cómo le va? Mucho gusto. Soy Edison Bolaños, soy director de la revista Raya. ¿Cómo le ha ido? Bien, Edison, ¿cómo va? Bien, doctor. Lo contactaba para hacerle unas preguntitas en el marco de una investigación que estamos terminando, doctor, si es posible. ¿De qué tema están mirando o qué? Básicamente, doctor, queríamos preguntarle cuál es la relación del proyecto Júpiter con el medio de comunicación La Silla Vacía. ¿La relación de Júpiter con La Silla Vacía? No, obviamente. Digamos, pues lo que ha habido es en ocasiones solicitudes de contenido sobre temas de interés general. En este momento no hay nada. Se hicieron unas publicaciones hace, no sé, el año pasado fueron las últimas con ellos. A estas alturas Bermúdez no sabía todavía qué entendía el periodista por proyecto Júpiter, y Bolaños no le volvió a preguntar por La Silla Vacía a pesar de la gravedad de la supuesta información que tenía. Durante el tiempo restante, la conversación giró en torno a la tesis de Señal Investigativa. Bermúdez rechazó de tajo las acusaciones de Bolaños hasta que dio por terminada la llamada. Yo le ruego una cosa, yo la verdad no quiero seguir discutiendo, es que cualquier cosa es interpretada como sea. Yo no estoy dispuesto a que se me comunique o se me converse de esa manera. Yo creo que he sido muy claro en decirle a usted lo que son los objetivos y el público y demás. Entonces yo le agradezco mucho. Vale, doctor Bermúdez, de todas maneras, pues también le agradezco por su espacio y por su tiempo. No, a usted. ¿Cómo es que es su nombre? Edison Bolaño, director de Señal Investigativa y de la revista Raya. Gracias, Edison. Que esté bien. Bueno, hasta luego. Bolaños estaba acompañado por alguien al que le comentó con emoción. ¿Listo? Y ese tercero añadió. Lo jodimos. La encerrona iba viento en popa. Tenía la versión del afectado, que bien podían enmarcar como evasivas, y tenía la mención explícita de La Silla Vacía, igualmente ambigua y posiblemente incriminadora. 4 minutos después de haber colgado con Bermúdez, Edison Bolaños llamó a Juanita León. Esta conversación duró algo más de 2 minutos y de esta solo se incluyó una parte menor en el programa. León estaba a punto de entrar a un partido de tenis y le pidió a Bolaños que le mandara las preguntas por escrito. Cuando estaban a punto de colgar, él insistió. Edison Bolaños. Porque es una cosa relacionada con Júpiter y Bermúdez. Jaime Bermúdez Merizalde. Juanita León. Claro, mándame lo que quieras y yo te lo contesto por... Pero de pronto quisiera, digamos, de tener alguna explicación. O sea, yo entiendo, te las puedo mandar, pero de pronto me puedes dar una explicación para entender el tema de contexto y no sé si estoy entendiendo el tema. Claro, mándamelo por escrito y te respondo el lunes, ¿te parece? Pero el programa va mañana, Juanita, es que ese es el problema. Ah, entonces mándamelo y te respondo cuando termine mi partido. A Bolaños no le interesaba entender ni verificar lo que supuestamente estaba investigando. Solo quería una declaración.
No estaba cumpliendo con su deber de contrastación, sino surtiendo el trámite de tener la voz de la fuente para después justificar cualquier cuestionamiento. Habían pasado apenas unos segundos y, sin que la directora de la silla vacía supiera a qué se estaba refiriendo, él llegó al punto de decirle cosas que Bermúdez jamás afirmó. ¿Pero ustedes tienen contenidos del proyecto Júpiter? No, no tenemos ningún contenido del proyecto Júpiter. Pero el ex canciller Bermúdez dice que sí, que tiene una alianza con ustedes. Jaime Bermúdez Merizalde dice que tiene una alianza con ustedes en el marco de un proyecto que se llama Júpiter. Pues tenemos unos videos y audios de él haciendo unas presentaciones. Mándamelos y me los muestras porque la silla vacía no tiene ninguna alianza con el proyecto Júpiter. Pues fíjate, por eso te digo, hay unas diapositivas en donde lo presenta. Voy a entrar a jugar un partido y no pienso arruinarlo por esta llamada. Si quieres, mándame las preguntas y yo con mucho gusto te las respondo si es que tiene algún sentido. Mejor dicho, si vas a tomar en cuenta lo que yo te responda. Sí, no, pues es que son unos audios y unos videos donde los mencionan. Pues ahí sí ni modo, por eso te consulto. Y acabamos de hablar con Bermúdez y me dice, sí, tenemos una alianza con la silla vacía desde el año pasado. Me dice, entonces por eso pues te consulto. Bueno, ya te las mando. Gracias. Bueno, gracias. Bermúdez nunca dijo que tenía una alianza con el medio desde el año pasado. En este momento no hay nada. Se hicieron unas publicaciones hace, no sé, el año pasado fueron las últimas con ellos. Y el periodista tampoco había mostrado interés alguno en que el ex canciller explicara de qué se trataba. Ahora, con la directa involucrada, Bolaños solo buscaba una respuesta que cupiera, a las buenas o a las malas, en el molde de su mentira. León no sabía que esa llamada de afán sería grabada para publicar y cuando después quiso que se incluyera completa su versión, como temía, no fue tenida en cuenta. En palabras del tribunal, el deber de contraste no se satisface únicamente con formular preguntas, en tanto exige, igualmente, incorporar las respuestas de manera fidedigna y otorgar el alcance que objetivamente poseen. En este punto es importante subrayar el género periodístico que en teoría ejercía señal investigativa. El reportaje. Bolaños no estaba cubriendo el atraco de un banco ni entrevistando al sobreviviente de una masacre, situaciones en que es entendible que verificar la información resulte complicado. Señal investigativa estaba preparando un reportaje en el que acusaría a un medio de comunicación de hacer parte de un proyecto multimillonario para manipular al electorado. La televisión pública se disponía a liquidar la credibilidad de la silla vacía en horario estelar y en la recta final de la campaña presidencial. Ni más ni menos. Bolaños tuvo el tiempo, la oportunidad y la obligación de investigar lo que iba a denunciar, pero no lo hizo. Lo que vino después fue doblar la apuesta. La misma noche del sábado, Juanita León le envió al periodista los contratos con ProBogotá y el contexto suficiente que confirmaba la versión de Bermúdez. Pero Señal Investigativa lo dejó por fuera de la reportería y, en la segunda entrega, decidió escudriñar los contratos para hilar una conspiración digna de los terraplanistas. Primero, concluyeron que el curso de Democracia en Línea era una sofisticada forma de lavado de cerebro. Después, que la serie periodística de La Silla Vacía, que explica las crisis que este gobierno y los anteriores no supieron gestionar, era una forma de infundir miedo, indignación e incertidumbre. O sea, la misma agenda de Bermúdez. El montaje adquirió visos de parodia. En una de sus charlas, Bermúdez había usado la expresión «lo que está en juego», la misma que había empleado La Silla Vacía en uno de sus videos. Las pruebas eran irrefutables. Blanco es, gallina lo pone. El periodismo fletado es política por otros medios. RTV se coronó así 4 años de propaganda y mentiras, con la actuación estelar del periodismo alternativo oficial de Revista Raya. Holman Morris y Edinson Bolaños se emplearon a fondo para atacar a los críticos de Gustavo Petro y Iván Cepeda, pensando que la rival a vencer sería Paloma Valencia. Firmaron un pacto no escrito con la bodega El Tigrillo y no solo perdieron, sino que quedaron expuestos. En defensa de la corrupción del sistema público de medios, hay que reconocer el valor del montaje. Nuestros impuestos pagaron este ejercicio pedagógico.